Muy buenas tardes, nosotros vamos a exponer el equipo 5 sobre lo que es la adicción al cannabis. El equipo está conformado por Catarina Escobar Hassel Adair, por López Vidal Richard, Ramírez Tenorio Axel y Vélez Caballero Sara Hope. Vamos a empezar sobre una pequeña introducción en la historia de la enfermedad en la adicción del cannabis. Tenemos que el cannabis es conocido desde aproximadamente unos 3.000 años antes de Cristo y los chinos fueron los primeros a utilizar esta planta, o al menos se tiene registros de que han sido la primera cultura que la ha utilizado. Ellos lo implementaron en el complemento alimenticio, como igual en la elaboración de algunos textiles y finas prendas. La aplicación del cannabis con propósitos medicinales apareció por primera vez en lo que ya mencionamos en la China antigua, alrededor de 2727 es donde se tiene registros, y desde esta fecha hasta lo que son los años 700 600 antes de Cristo igual se tiene una documentación de este uso en las culturas nórdicas. En el siglo siguiente, hasta el año de 1000 antes de Cristo, el uso del cannabis apareció y se difundió en lo que es todo Europa y Asia, y los efectos tóxicos se empezaron a documentar en lo que es en la cultura persia, igual de su derivado que es el hachís. Napoleón Bonaparte descubrió el uso discriminado que se hacía del hachís, por lo que prohibió su uso, y igual se empezaron a implementar varios sitios en Francia en los que se consumía el hachís a grandes cantidades. Después de esto, lo que comprende en México, los esclavos originarios de África, al traer su cultura y su medicina ritual a lo que fue América, introdujeron a los indígenas de México el uso del cannabis. Así la marihuana se incorporó como medicina espiritual dentro del círculo de los chamanes. Alrededor del siglo XIX, la medicina popular se realizaba a través de curanderos, a los que se les llamaba Marías o Juanas, en donde estos implementaban lo que era la marihuana. En los años de 1860, en la Ciudad de México, se comercializaba, pero en 1937 el Congreso estadounidense, contra el Consejo de Medicina Americana, aprobó la ley impuesta sobre la marihuana, haciendo costoso difícil el obtener esta planta, y en México por esos años se prohibió su uso. Vamos a hablar ahora sobre el mecanismo de la patología, o de lo que es el uso indiscriminado del cannabis. Empezamos primeramente sobre hablar sobre su mecanismo en forma molecular, y vamos empezando por lo que es la absorción. En la absorción, la vía inhalatoria del THC, que es un compuesto dentro del cannabis, se detecta en el plasma en los primeros segundos después de la primera inhalación de un cigarro, y alcanzando concentraciones pico luego de 3 a 10 minutos. La biodisponibilidad del sistema varía entre un 10 y un 35%, aun cuando es mayor en consumidores habituales. La variación de esta relación también con la producibilidad, la duración de la inhalación y la retención del humo. El THC por vía oral aumenta su disponibilidad hasta un 90%, y vamos a hablar sobre la distribución. El 90% del THC en la sangre se distribuye en el plasma y un 10% en glóbulos rojos. Entre el 95 y el 99% del THC en el plasma se une a las proteínas, principalmente lipoproteínas, y en menor proporción a la albúmina. El volumen de distribución es alto y de aproximadamente un 2.5 a 3 litros sobre kilogramo. Por ser lipofílica, esta sustancia se distribuye ampliamente en los tejidos altamente vascularizados, como lo son el hígado, el corazón, pulmones, riñones, glándulas mamarias, placenta, corteza adrenal, músculos, tiroides, etc. Se ha encontrado que el THC cruza rápidamente la placenta humana en caso de mujeres embarazadas, y la concentración es la misma que en el feto, que en el de las madres que lo consumen.
Hablando sobre el metabolismo, el TH es fundamentalmente hepático por proceso de hidroxilación, glucuronización y oxidación por las enzimas del sistema endocrino P450. Y el principal metabolito activo es el 11-08 THC, y se ha encontrado que varios de los metabolitos THC pueden inducir isoenzimas del sistema citocromo. La excreción es principalmente por vías urinarias, pero en variaciones entre 2 y 7 días según la dosis que se consuma y teniendo en cuenta si el consumidor es habitual o esporádico. La acumulación del TH en el organismo y su baja excreción es la redistribución constante desde el tejido adiposo y otros tejidos en la sangre. Se cuenta con una vida dentro del organismo y de eliminación de entre 25 y 36 horas para THC y entre 12 y 36 horas para el 11-OH-THC. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el mecanismo a nivel neuronal, y se sabe que la exposición crónica al cannabis produce un fenómeno de desestabilización caracterizado por una disminución del número de receptores CB1. A su vez parece relacionarse con la aparición de tolerancia para algunos de los efectos producidos por este compuesto. De igual forma genera una desestabilización no en todo el cerebro, pero existen regiones particulares sensibles al tratamiento crónico con cannabinoides. De igual forma, las sustancias excitatorias se suprimen la excitación inducida por despolarización medida mediante por lo que son los endocannabinoides. Y también tenemos que la relación a la dependencia es la interacción entre el sistema endocannabinoide y el sistema dopaminérgico, específicamente en la vía mesofílica, y fundamentalmente para explicar el síndrome de abstinencia está relacionado a lo que ya se mencionó. Se ha llegado a la conclusión, de acuerdo a diferentes autores, que las neuronas sufren cambios adaptativos como resultado de la administración crónica de cannabinoides que se asemejan a los descritos tras administración crónica de etanol y opioides. La administración crónica de THC induce tolerancia y dependencia al tiempo que produce neuroadaptación permanente en el circuito de recompensa, similar a las inducidas por otros tipos de drogas. A continuación se va a hablar acerca de la sintomatología del uso de adicción a cannabinoides. Actualmente existen muchos indicios y síntomas diferentes que son indicativos del uso de los mismos. Sin embargo, los síntomas exactos que se presentan varían de una persona a otra y dependen del nivel del uso y otras características individuales. A continuación se va a presentar una lista de comportamientos físicos, cognitivos y psicosociales más comunes que se presentan a la adicción. Entre los síntomas del comportamiento se encuentra hablar en voz alta, reír a carcajadas, cambios en el grupo de compañeros, participar en conductas riesgosas e incluso actividades criminales, el uso constante de aromas o velas para ocultar el olor, tiempo de reacción demorado, disminución de la motivación, del desempeño académico, la incapacidad de cumplir con las responsabilidades laborales, la posesión parafernalia para las drogas, disminución de la inhibición. Entre los síntomas físicos se encuentra la pérdida de aptitudes motrices y uno de los más comunes, la reducción de la fuerza muscular, el aumento del apetito, la aceleración de la frecuencia cardíaca, hipertensión, ojos rojos, tos, disminución de la coordinación, resequedad de la boca, el aumento de peso, reflejos de morado, fatiga y el aspecto personal descuidado. Ahora bien, en los síntomas cognitivos se encuentra la pérdida de la memoria y los más importantes, los pensamientos desorganizados y desapego a la realidad y una gran tendencia a olvidar las cosas durante una conversación. También se concentra en afectaciones del aprendizaje, falta de concentración, dificultad para pensar o resolver problemas, los delirios o pensamientos o alucinaciones, paranoia, psicosis.
Entre los síntomas psicosociales se encuentran la ansiedad, las reacciones de pánico o temor, el estado de ánimo depresivo, el aumento de la irritabilidad, agitación, aumento de la ansiedad, disminución del interés por las cosas que anteriormente se disfrutaban. Después sigue la farmacología del uso de cannabinoides. A pesar de que en la actualidad la FDA no ha aprobado ningún medicamento para el tratamiento de este trastorno, hay mucha investigación en este campo. Dado que los problemas para dormir ocupan un lugar prominente en la abstinencia de marihuana, algunos de los estudios están examinando la eficacia de los medicamentos que combaten el insomnio. Entre los que se han identificado como los más prometedores es el Zolpidem, que ayuda a conciliar el sueño, la buspirona, que ayuda a controlar la ansiedad y el estrés denominado. Contra la epilepsia se llama gabapentina, que puede mejorar el sueño también y posiblemente la función ejecutiva. También han estado estudiando el suplemento alimenticio de N-acetilcisteína y sustancias químicas denominadas inhibidores FAAH, que pueden reducir los síntomas de abstinencia por medio de la inhibición de la descomposición de los cannabinoides propios del organismo. Las estrategias futuras incluyen el estudio de sustancias denominadas moduladores alostéricos, que interactúan con los receptores cannabinoides para inhibir los efectos gratificantes. Bueno, tenemos los mecanismos de los principales fármacos utilizados. Siguiente. Pues como ya se ha mencionado, existen pocos estudios sobre el tratamiento farmacológico de la dependencia de cannabis. En la actualidad no se dispone de ningún fármaco que demuestre eficacia, por lo que se ofrece tratamiento sintomático y tratamientos en los que se han identificado como más prometedores en estudios preliminares o estudios clínicos pequeños. Bueno, tenemos al Zolpidem. Se usa para tratar el insomnio y se encuentra en una clase de medicamentos llamado sedativo hipnótico. Es un agonista alostérico no benzodiazepínico del receptor GABA A, y su función es la modulación de la subunidad receptor GABA A, ya que es un canal complejo de cloro. Es responsable de las propiedades de los medicamentos sedantes, anticonvulsivos, ansiolíticos y miorrelajantes. Este fármaco aumenta la afinidad del receptor por el neurotransmisor al unirse de manera alostérica a su subunidad alfa-1 y por lo tanto aumenta la frecuencia con que se permite el flujo libre de cloro interior. No tiene afinidad relevante con otros receptores como dopaminérgicos D2, serotoninérgicos 5-HT2 o receptores adrenérgicos, muscarínicos o histaminérgicos. Tenemos a los antipsicóticos atípicos. Son medicamentos que están disponibles desde mediados de la década de los años 50. Son una clase de medicamentos usados para el tratamiento de trastornos psiquiátricos severos tales como el trastorno bipolar, la esquizofrenia y los trastornos de ansiedad muy severos. Estos reducen la neurotransmisión dopaminérgica. Una forma es por el antagonista D2 a nivel límbico. También puede ser bloqueado por receptores a nivel estriatal, produciendo la reducción de los movimientos, la disminución de la conducta de exploración y catalepsia, y la otra opción es a través del agonismo parcial. El modelo propuesto en la actualidad para explicar el mecanismo de acción de los antipsicóticos atípicos se basa en que tiene una constante más rápida de disociación de receptor D2. La unión de un antipsicótico con el receptor es un proceso dinámico con una continua asociación y disociación. Se sustenta en el efecto transitorio de asociación en el sistema D2 que tienen los antipsicóticos atípicos. Otro es la buspirona. Es usada para tratar trastornos de ansiedad o en el tratamiento a corto plazo de los síntomas de ansiedad. Este pertenece a una clase de medicamentos llamados ansiolíticos. Funciona al cambiar las cantidades de ciertas sustancias naturales en el cerebro. Es un fármaco análogo de los receptores de serotonina 5-hidroxitriptonina, específicamente de los receptores tipo 1A. Se une a los receptores dopaminérgicos.
La buspirona alivia la ansiedad sin ocasionar sedación intensa ni efectos eufóricos. A diferencia de las benzodiazepinas, no tiene propiedades hipnóticas, anticonvulsivas o relajantes musculares. No interactúa en forma directa con sistemas GABAérgicos y sus efectos ansiolíticos parecen deberse a su acción agonista sobre los receptores 5-hidroxiaptonina tipo 1A. Bueno, tenemos a la gabapentina. Este pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos, lo que significa que se desarrolló originalmente para tratar las convulsiones. Aunque se utiliza para tratar a trastornos convulsivos, también puede ser utilizado con frecuencia para tratar el dolor neuropático. La gabapentina inhibe los canales de calcio activados por voltaje. Es muy parecido estructuralmente a la GABA, pero no se une a sus receptores, sino que su mecanismo es que se une a la subunidad alfa-2D en los canales de calcio de la membrana. Por lo tanto, disminuye la liberación de neurotransmisores y actúa como analgésico. Bueno, tenemos lo que son los antidepresivos ISRS tipo sedante. Tenemos dos de ellos en esta diapositiva. Uno es la fluoxetina. La fluoxetina se utiliza para tratar la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, algunos trastornos alimenticios y los ataques de pánico. También se utiliza para aliviar los síntomas de trastornos disfórico premenstrual, en cambios del estado de ánimo como irritabilidad y distensión abdominal. Tenemos que es un antidepresivo derivado de la fenilpropilamina, que actúa inhibiendo de forma selectiva la recaptación de serotonina en la membrana presináptica neuronal, con lo que se potencia el efecto de este neurotransmisor. Tenemos la paroxetina, que es un fármaco antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina en las terminaciones nerviosas. Esta acción aumenta la concentración sináptica del neurotransmisor. Es usado para tratar depresión clínica, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad social, trastornos de pánico, trastornos por estrés postraumático, entre otras. Y pues actúa facilitando de forma selectiva la neurotransmisión serotonérgica mediante la inhibición de la recaptación sináptica de la serotonina. Es un análogo de la fluoxetina, y los metabolitos principales de la paroxetina son productos de oxidación y metilación que se eliminan rápidamente y que no es probable que contribuyan a la acción terapéutica dada la práctica ausencia de la actividad farmacológica de los mismos. Y bueno, también se han estudiado en suplementos alimenticios de N-acetilcisteína y sustancias químicas denominadas inhibidores FAAH, que pueden reducir los síntomas de abstinencia por medio de la inhibición de la descomposición de los cannabinoides propios del organismo. Complementando la información ya antes realizada, encontramos un artículo relacionado al tema, y este artículo se llama Adicción a cannabis, bases neurobiológicas y consecuencias médicas. Los autores son Aros Montserrat, entre otros, y este artículo fue publicado en 2014. Este artículo argumenta sobre la adicción al cannabis a temprana edad, además da a conocer los efectos que esta adicción trae consigo misma. Como dato principal tenemos que la adicción a los preparados de cannabis sativa como marihuana, polen, es la problemática principal de este artículo, y esta problemática está presente en todo el mundo, predominando más en la adolescencia. Su fácil disponibilidad y los episodios adversos asociados a su abuso y dependencia han incrementado la demanda de tratamientos derivados por su consumo. Este artículo menciona que en los últimos años se ha podido avanzar mucho sobre la farmacología del cannabis
y de sus principios activos, que son moléculas grasas que actúan a través de un sistema de señalización endógeno denominado sistema endocannabinoide, implicado en el desarrollo y plasticidad cerebrales. Hoy en día el número de pacientes por adicción a cannabis supone el principal motivo de atención sanitaria por una droga de abuso ilegal. Los autores mencionan que la estimulación crónica puede inducir no solo a la dependencia y adicción, sino también deriva consecuencias neurobiológicas que tienen repercusión clínica. Por otro lado, mencionan que el incremento de trastornos mentales, tanto primarios como inducidos, los más comunes presentes en la adolescencia puede ser el trastorno de estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastornos psicóticos y por otro lado las alteraciones en los procesos cognitivos como la pérdida de memoria. Estas consecuencias son muy graves y si el consumo se realiza en la adolescencia. Algunos de estos efectos son permanentes y el conocimiento de los mismos necesario para la correcta atención sanitaria. En cuanto a la detección de esta adicción de pacientes, localizaron receptores para cannabinoides naturales, los cuales van a indicar la existencia de ligados endógenos. La existencia de estos receptores de cannabis han ayudado a extender a las acciones farmacológicas de cannabinoides naturales y de la extensa familia de compuestos cannabiméticos que se han desarrollado a partir de su estructura. Bueno, aquí tenemos nuestras referencias y eso sería todo.